Black Bear Bank. Marc, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás viendo esta apertura? Tenemos Telefónica al alza, siendo el valor que más sube, pero plomo en las alas del IBEX 35 por lo que parece. Sí, la verdad que la semana pasada vimos un ataque fuerte a algunos soportes importantes y sobre todo hemos visto un cambio muy importante en la amplitud del mercado. Eso es importantísimo remarcar. El IBEX afortunadamente se está comportando bastante bien en comparación del resto de los índices, sobre todo por el buen comportamiento de los bancos y de esa inflación que al final podría mejorar el aspecto cíclico que tanto ha penalizado al IBEX estos últimos meses, ¿no? Sobre todo por el sector bancario. En este sentido, Telefónica está actuando como refugio y el IBEX 35, pues bueno, lo vemos con una debilidad, insisto, aguantando bastante bien si lo comparamos contra otros índices. Por ejemplo, el Dow Jones Industriales, que está en la parte baja de soporte, en una semana que es crucial porque los bancos centrales, especialmente la Fed, se pronuncia en su política monetaria y veremos si sigue con ese discurso que cada vez es más duro y qué decisión toman. Pero las bolsas están en soporte con un fallo en la amplitud del mercado. Hay muchos valores que ya tienen caídas muy importantes, como por ejemplo el sector de la energía solar, esperando esa aprobación definitiva del plan Biden, con caídas del 60% en un mes. Eso es significativo porque el mercado está en una zona de distribución, algunas compañías siguen aguantando el mercado, pero tenemos que poner la mirada especialmente a las políticas monetarias de los bancos centrales y a esas previsiones que las empresas irán haciendo a lo largo del transcurso de la presentación de resultados. Sin duda, positivo el IBEX, positivo el sector financiero de momento y Telefónica mostrándose como un valor refugio. Pero yo creo que es muy importante la cita esta semana de la Reserva Federal en la que entenderemos muchas de las cosas que pueden pasar en el corto plazo, que sin duda vemos mucha debilidad en la tendencia. Marc, petróleo, $100, dice Morgan Stanley que podría estar incluso como muy tarde en el tercer trimestre del año. Ve tres claves, tres cuellos de botella, sobre todo vinculados a la demanda y también a las inversiones realizadas desde la pandemia por parte de los grandes productores. Veis también desde Black Bear que el petróleo, estando hoy en $88,3 puede ser uno de los catalizadores al alza en estos trimestres que vienen. Sin duda, es el sector ahora mismo más fuerte del mercado, junto con el sector financiero, pero el oil and gas es ahora mismo el líder del mercado, con compañías americanas como Chevron, por ejemplo, que están máximos. El problema no viene solo de la pandemia. Nosotros lo hemos venido manifestando, sobre todo desde el crash de mayo que vivimos en 2020. Hay una falta de inversión en CAPEX, no solamente en el último año, en los últimos 6 años estamos en el proceso ya más de un lustro en el que menos se ha invertido en capacidad, sobre todo por el fracking americano, por esa falta de necesidad de buscar en aguas profundas, ¿no? Y esa falta de exploración de búsqueda de nuevo petróleo ha provocado en un sector que crece poco, es verdad, pero al final la demanda sigue creciendo al 1% anual. Y eso, evidentemente, cuando hay una crisis estructural en una parte importante, que es el fracking americano, pues lógicamente necesitamos recuperar esos 6-7 años que venimos fallando en la inversión, ¿no? Y eso, evidentemente, provoca un fallo, una tensión en el suministro de petróleo, con lo cual, sí, pensamos que en el corto plazo pues es normal que veamos esa subida del petróleo. A medio plazo seguramente tenderá a estabilizarse porque el rango de fluctuación normal es entre 50 y $70 por barril. Pero sí que es cierto que a corto plazo tenemos que pensar en $100 y por qué no algo más. Vamos a ver hasta dónde llega el petróleo en el corto plazo. Sin duda es un punto de mucho interés ahora mismo también en los mercados. El oro es otra de las claves que están mirando los inversores. Está por encima de los 1830, 32, 34 que estaban mirando o que estabais mirando muchos analistas, pero tampoco tiene la fuerza de romper hacia arriba, hacia los 1850 hasta ahora. ¿Es otro de los catalizadores que los inversores deben mirar para sus inversiones? Ahí es cierto que se habla mucho del oro como protector de la inflación, ¿no? Pero evidentemente eso pasa cuando vemos un cambio en los tipos reales del precio del oro. En este momento es cierto que hay una cierta intención del oro de mantenerse en esa zona de soportes, de buscar tendencia, algo amaga, pero tampoco vemos algo decidido. Solamente por encima de los $1.900 podríamos empezar a ver interés de verdad en los precios del oro. Es cierto que algunos analistas contemplan la posibilidad de que esa fuerte caída en las criptodivisas
pueda redirigir los flujos hacia el oro. Veremos si en estos soportes, después de esta trágica semana de las criptodivisas, se acaba aquí y vuelven a la tendencia alcista. Es un activo muy volátil, pero también es cierto que el Bitcoin está en un soporte que en caso de perder los 30.000 podemos ver caídas sustancialmente fuertes. Y eso sí podría animar a los precios del oro. Pero hasta que no veamos precios por encima de esta resistencia, los $1.900 por onza, de momento el oro sigue en un rango muy lateral y no creo que la inflación sea ahora mismo un tema que sea especialmente de interés para el oro. Hasta que no veamos tipos o la curva invertida de tipos, seguramente seguirá tranquilo el oro. Muchísimas gracias, Marc Ribes, co-founder and CEO de Black Bear. Buen día y buen negocio, Marc. Igualmente, buen negocio a todos.